La luz del atardecer pinta las calles de Buenos Aires de un color ocre y polvoriento. Es 1912. El aire es denso, una mezcla del olor a carbón, el sudor de los caballos y la promesa de una lluvia que nunca llega. Las aceras de adoquines están casi vacías. La hora de la siesta está terminando. En una esquina, cerca de un terreno baldío cubierto de maleza y basura, se mueve una pequeña figura. Es un niño. No debe tener más de 3 años. Su ropa está sucia, sus pies descalzos y llora en voz baja, un sonido agudo que casi se pierde en el silencio de la calle. Está perdido. Entonces, otra sombra se aproxima, lenta, deliberada. No es la sombra de un adulto imponente, sino la de alguien pequeño, un adolescente. Tiene un rostro extraño, casi angelical de no ser por los ojos oscuros y vacíos y por las orejas grandes y prominentes que le dan un aire casi caricaturesco. Se agacha junto al niño perdido. Le ofrece un dulce, una promesa de ayuda. Su voz es suave, tranquilizadora. El niño pequeño, desesperado por consuelo, deja de llorar y toma la mano del extraño. La mano que lo guía no lo lleva a casa, lo lleva hacia la oscuridad del terreno baldío, lejos de los últimos rayos de sol. Esa mano no pertenecía a un salvador, pertenecía a un monstruo de 16 años que estaba a punto de convertirse en una leyenda oscura. El primer asesino en serie registrado en la historia de Argentina. Su nombre era Cayetano Santos Godino, pero el pánico y el miedo lo bautizarían para siempre como el Petizo Orejudo. Esta escena que acabamos de describir no es ficción. Es el comienzo de una de las historias más aterradoras de la crónica policial latinoamericana. Si te gustan los casos que desafían nuestra comprensión del mal, estás en el lugar correcto. Antes de sumergirnos en los oscuros detalles de la vida de Godino, hazte un favor a ti mismo y a nosotros. Deja tu like para que YouTube sepa que este contenido es relevante y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirse. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Para entender al monstruo, debemos mirar al niño. Cayetano Santos Godino nació en 1896, en Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos. Su hogar era un infierno en miniatura. Un padre alcohólico y violento, una madre agobiada y enferma, 7 hermanos hacinados en un conventillo insalubre. La violencia era el lenguaje cotidiano. Desde muy joven, Cayetano era diferente, analfabeto, hostil, con un placer sádico en atormentar animales. Incendiaba los establos de los vecinos solo para ver el pánico de las criaturas. Para la sociedad, era solo otro delincuente juvenil, un chico problema. Nadie veía la oscuridad que se acumulaba detrás de sus ojos inexpresivos. Nadie veía al depredador que se estaba forjando en el fuego del abuso y la negligencia. Su primer ataque a un ser humano ocurrió cuando tenía solo 7 años. Llevó a un niño de 2 años, Miguel de Paoli, a un terreno baldío y lo golpeó brutalmente. El niño sobrevivió, pero el patrón ya estaba establecido. Sus víctimas eran siempre las mismas: niños pequeños, vulnerables, fáciles de manipular. Su modus operandi era terriblemente consistente. Los atraía con dulces o promesas de juego. Luego, en un lugar aislado, intentaba estrangularlos, generalmente con un trozo de cuerda que siempre llevaba, el piolín. Pero el estrangulamiento no era el fin, era el medio. Lo que realmente buscaba era el placer sádico. En varios casos, cuando sus víctimas no morían por estrangulamiento, les clavaba un clavo en la cabeza. Un acto de crueldad tan inimaginable que parecía salido de una pesadilla. Entre 1904 y 1912, Buenos Aires vivió bajo una sombra. Niños desaparecían o eran encontrados brutalmente asesinados. La prensa, con sus titulares sensacionalistas,
Hablaba de un vampiro, un espectro que cazaba a los inocentes. El pánico era real. Los padres prohibían a sus hijos jugar en la calle. La ciudad, que se enorgullecía de su modernidad, estaba paralizada por el miedo a un fantasma. La policía estaba perdida. En aquella época, la ciencia forense era rudimentaria y el concepto de asesino en serie no existía. ¿Cómo podían conectar los incendios, las palizas y los asesinatos con una sola persona? Y más importante, ¿cómo podían sospechar que el monstruo que buscaban era un adolescente de apariencia frágil que vivía entre ellos? El fin del reinado de terror de Godino llegó por su propia arrogancia. El 3 de diciembre de 1912, secuestró y asesinó a su última víctima, Gesualdo Giordano, de 3 años. El crimen fue particularmente brutal. Tras el asesinato, Godino tuvo la audacia de ir al velatorio del niño. En el velatorio, comenzó a hacer preguntas extrañas, a acercarse al ataúd. Su comportamiento llamó la atención del padre de Gesualdo y de otros presentes. Uno de los policías que estaba discretamente en el lugar, el comisario Pesina, se fijó en el adolescente de orejas grandes que no parecía sentir ningún dolor, solo una curiosidad morbosa. Recordó haberlo visto cerca de la escena del crimen. Una sospecha comenzó a formarse. Cayetano Santos Godino fue detenido allí mismo, en el velatorio de su última víctima. En la comisaría, la verdad salió a la luz de forma impactante. Sin remordimiento, con una calma escalofriante, lo confesó todo. No solo el asesinato de Gesualdo, sino una lista de crímenes que dejó a los policías horrorizados. 4 asesinatos y al menos 7 intentos de asesinato, además de decenas de incendios. Describió cada acto con detalles minuciosos, como si estuviera narrando el argumento de un libro. No entendía por qué lo que hizo estaba mal. Dijo que le gustaba ver el fuego y que le gustaba jugar a ahorcar. La nación quedó en shock. El monstruo no era un espectro. Era un niño que podría ser tu vecino. El juicio de Cayetano Godino fue un circo mediático. Considerado mentalmente inestable, pero responsable de sus actos, fue condenado a prisión perpetua. La sociedad clamaba por venganza, pero la ley lo protegió de la pena de muerte por ser menor de edad. Fue enviado a la cárcel más temida de Argentina, el presidio de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo. Allí su maldad no disminuyó. Siguió siendo una amenaza, matando al gato mascota de la prisión y atacando a otros reclusos. En 1944, tras años de tormento, los otros prisioneros se tomaron la justicia por su mano. Lo golpearon hasta la muerte. Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, murió a los 48 años víctima de la misma brutalidad que él infligió a tantos inocentes. Su legado es una mancha oscura en la historia. 4 niños muertos, 7 vidas destrozadas y una nación que perdió su inocencia. La historia del petizo orejudo nos deja con una pregunta perturbadora que resuena hasta hoy. ¿Fue él un producto de su entorno, una consecuencia inevitable de una infancia de violencia y miseria? ¿O la semilla del mal ya estaba plantada en su alma, esperando solo la oportunidad para florecer? ¿El mal nace con las personas o se construye? Nos encantaría saber tu opinión. Deja tu comentario abajo. Queremos leer cada uno de ellos. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje. Casos como el de Cayetano Godino nos recuerdan las profundidades que la naturaleza humana puede alcanzar. Si has llegado hasta aquí, por favor, refuerza tu suscripción y activa la campanita de notificaciones. Tenemos muchas otras historias increíbles y aterradoras para compartir contigo. Hasta el próximo video. Cuídate.